Queridas, queridos, vamos a continuar con Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Estamos ya avanzados en el capítulo primero del tercer volumen. Cronológica o linealmente sería el capítulo 26, pero cada volumen reinicia, ¿no? Nos habíamos quedado en lo que acontece con el movimiento psicoanalítico, con todo el movimiento psicoanalítico después de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 1921-22, más o menos. Ajá. Dice el doctor Ernest Jones. Tan pronto como terminó la guerra, habíamos comenzado a hacer cálculos acerca de la posibilidad de realizar un nuevo Congreso Internacional. El lugar más adecuado parecía ser un país neutral, y Holanda era preferible a Suiza, a causa de las complicadas restricciones de los viajes a través de Francia. Cuestiones de europeos, ajá, políticas europeas y también políticas afectadas por la Primera Guerra Mundial. En la primavera de 1939, tuve la esperanza de que podríamos realizar un congreso en el otoño de ese mismo año, pero una pequeña investigación de las condiciones imperantes nos demostró la imposibilidad de hacerlo así. Aquí, queridas, queridos, hay un salto. No sé si esta fecha sea un error de imprenta y sea 1919, 1929, porque estábamos hablando de 1920. Ajá. Y por supuesto, no estoy tan seguro que para la primavera de 1939 eh, el Congreso haya sido posible porque Freud muere ese año. Exactamente, si mal no recuerdo, muere en septiembre de 1939. Y si hablamos de la primavera, estamos hablando de marzo, la salud de Freud y por supuesto los albores, los inicios de la Segunda Guerra Mundial, no creo que les haya permitido sostener esa fecha, ajá, 1939, un congreso, ajá. Pero dejémoslo así, como una observación, ajá. Dice el texto, el sexto Congreso Psicoanalítico Internacional se inauguró el 8 de septiembre de 1920. Fíjense en la fecha. Ajá. Esta fecha ya es completamente ajena al periodo de tiempo que estamos estudiando. Esta entra perfectamente. Entonces, sexto Congreso Psicoanalítico, 8 de septiembre de 1920. Y duró 4 días. ¡Wow! ¡Qué bello ha de haber sido eso! De los 62 miembros asistentes, había dos de Estados Unidos, eh, Feigenbaum, Feigenbaum y Stern, 7 de Australia, perdón, de Austria, 15 de Inglaterra, 11 de Alemania, entre ellos Goodrich, 16 de Holanda, entre Jellersma y Van Rettergem, 3 de Hungría, entre ellos Melanie Klein, miren, uno de Polonia y 7 de Suiza. Aquí me llama la atención, no recuerdo, al menos puede ser que mi memoria me engañe, pero esta es la primera vez que aparece el nombre de Melanie Klein. Al momento de haber grabado este video, hemos avanzado, les puedo decir, más o menos una décima parte. No estoy del todo convencido de, digamos, el avance que hemos hecho. He compartido más o menos y de manera cronológica, también lineal, desde el principio hasta el título número 14 o el catorceavo ensayo de Melanie Klein. Y para el último ensayo que leí para este canal de YouTube, Melanie Klein me ha desilusionado tremendamente. No tengo a Melanie Klein como psicoanalista yo. Yo más bien la tengo como una mezcla de Eric Fromm con Carl Gustav Jung. No en el sentido de traición directa a Freud, pero sí trastorna completamente el psicoanálisis y Melanie Klein, el psicoanálisis de Melanie Klein se aproxima más a un método de salvación, no sé de qué cosa. Ajá. Pero les voy a dejar en la descripción la última lista de reproducción que hice de Melanie Klein. Aquí debo tener el título por aquí. El desarrollo temprano de la conciencia en el niño, texto de 1933. Ajá. El último video que tengo de esa lista de reproducción, ya desespero. Yo ya no quiero seguir leyendo a Melanie Klein. He dicho y lo voy a sostener, no voy a abandonar del todo el texto o la obra completa de Melanie Klein,
pero voy a descansar un buen rato leyendo El ocaso de un ídolo de Michel Onfray, una crítica al psicoanálisis los días miércoles, al menos un capítulo o dos para despejarme un poquito de el fiasco que fue Melanie Klein para mí. Una gran desilusión, ciertamente. Pero regresamos ahorita al texto. Entonces nos quedamos tres de Hungría, entre ellos Melanie Klein, uno de Polonia y siete de Suiza. Ajá. En total, ¿cuántos eran? Dos, nueve, 14, no, 24, perdón, 35, 35 y 16 son 51. 51 y 3, 54. 55 y 7, 62. 62 psicoanalistas, ¿vale? O al menos 62 entusiastas del psicoanálisis. Ajá. Porque en serio, lo que escribió Melanie Klein, al menos en ese último texto que le cité, no es psicoanálisis. Yo lo denomino como un dogma, como el principio de una religión donde Melanie Klein es algo así como una figura mesiánica. Pero bueno, el criterio ustedes también lo tendrán. Ustedes me dan su opinión de lo que trataba de hacer Melanie Klein con el psicoanálisis, cosa que al final no le salió. La historia no fue como ella la quería contar. Dice el texto. Entre los 57 invitados que también asistieron al Congreso, si eran 62, había más o menos como 100, 110 personas, más o menos. Ciento, ¿cuántos hay? 62 y 57. Son 7, 117. Si si mis cálculos no me fallan. Casi 120. También se hallaban Anna Freud, James Gobler y John Rickman. Freud presentó un trabajo titulado Complementos a la teoría onírica. Planteaba en él tres puntos. Uno era la ampliación de su teoría de la realización de deseos para incluir en ella aquellos casos en que el deseo no procedía de la parte del inconsciente que procura el placer, sino las tendencias autopunitivas de la conciencia. Podríamos llamarlo también tendencias masoquistas. Ajá. Dice el texto. Una segunda observación más intranquilizadora, todavía más, se refería a incluir en su teoría el hecho de una repetición lisa y llana en un sueño de una experiencia traumática. Eso es una contradicción al psicoanálisis, pero ese era Freud. En serio, Melanie Klein, ustedes tendrán al menos todos estos textos que he leído de Melanie Klein. Llegaremos en algún momento a tenerlos todos leídos, estudiados, analizados en este canal. Pero Melanie Klein es afirmación tras afirmación, tras afirmación, tras afirmación, tras afirmación. Menciona por ahí el nombre de Freud, y el nombre de Ferenczi, de Abraham. Afirmación, afirmación. Yo creo, yo opino, yo pienso. Y al final hay que tomarnos todos de las manos. Yo, Melanie Klein, traigo la salvación del sadismo, del placer, de la angustia, de la autopunición, del masoquismo. Yo tengo la salvación de todo. Y en serio, el último video yo ya no podía más, ya no pude más. Es así como eh, la había considerado realmente, pero su perspectiva del psicoanálisis no es científica. No busca el conocimiento Melanie Klein, busca un poder y hasta cierto punto lo obtuvo a un gran costo. Aquí ustedes están viendo, Freud no buscaba tranquilizar a sus seguidores. Freud no buscaba tener una teoría que explicara todo. Freud buscaba cuestionar su conocimiento obtenido a través de su método y buscaba cuestionar su propio método, claro está. No es una cuestión el psicoanálisis algo eh, tranquilizador, sino es más bien justamente un llamado a la vida y un llamado a flexibilizar, digámoslo así, el yo.
Abrir las perspectivas no se hace diciendo esto es verdad y solo esto es verdad y solo lo que yo opino es verdad. Hay que cuestionarnos, hay que buscar, indagar sobre la naturaleza de los hechos, más allá de la teoría. Pero, continuamos con el texto. Esta y otras consideraciones fueron las que estaban induciéndolo en esa época a sostener la existencia de una compulsión a la repetición, además del bien conocido principio de placer. Entonces, aquí lo que está diciendo Ernest Jones, si mal no recuerdo, más allá del principio de placer, que les voy a dejar en la descripción, todo leído, estudiado, comentado, apareció en 1920, aunque no estoy seguro de en qué mes. Ajá. Pero efectivamente, más allá del principio de placer, contiene estas propuestas teóricas, estas hipótesis, si gustan mencionarlas así. Dice el texto. El tercer punto era el rechazo de los diversos intentos recientes de reconocer una tendencia prospectiva en los sueños, digamos, sueños adivinatorios. Ajá. Intentos que a su juicio denotaban una confusión entre el contenido manifiesto y el latente de los sueños. Es que, queridas, queridos, aunque no lo parezca, el psicoanálisis coqueteó durante algún tiempo con el ocultismo, durante algún tiempo con la magia, el esoterismo, dije ocultismo, esoterismo, la interpretación de los sueños, eh, si bien se inserta en un discurso científico, la misma apropiación, digamos, o el mismo postulado de una segunda voluntad puede evocar en muchos sentidos algo así como un espíritu que nos posee de vez en cuando. Ajá. De hecho, el mismo doctor Freud en la interpretación de los sueños habla del sueño, y eso lo señalé en varias ocasiones, como una entidad, como una cosa que nosotros generamos, pero que adquiere vida propia. Ajá. Y parte, digamos, de esa molestia, de esa descripción intranquilizadora que usa Freud para describir el sueño, lo hace a propósito para ponernos en evidencia, digamos, una escisión, una división psíquica natural. Ajá. No estamos aquí hablando de esquizofrenia y de psicosis, sino un otro yo que sale y se manifiesta en mis sueños. Y al mismo tiempo, ese otro yo soy yo y no soy yo. Estoy tratando de describirlo, digamos, de una lógica intranquilizadora o a partir de una lógica que no busca tranquilizar, que busca más bien decir, ese otro yo no es enfermedad, podría llevarme a la enfermedad, neurosis, posiblemente psicosis, pero eso, digo, es difícil. Tendría que reunir un conjunto de condiciones, pero es posible. Ajá. No dormir, tensión física, emocional extrema, enfermedades físicas agotadoras, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Eh, digámoslo así, traumas también emocionales como la guerra, como crímenes sumamente violentos, etcétera, 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 podrían no llevarme tal vez a un brote psicótico, pero sí, digamos, a romper con esa relación conmigo mismo que al menos a mí me permite soñar, por ejemplo, y que también se puede manifestar en deseos. No tanto en un sentido escandaloso desde el punto de vista social, sino en deseos particularmente intensos. Ajá. Voy a dejar ahí mi descripción en cuanto a la relación, digamos, de el psicoanálisis con esta tendencia prospectiva, sueños adivinatorios. Ajá. Y voy a investigar también cuáles fueron los trabajos que presentó Freud en el Congreso en 1920
trabajos de 1920 sobre los sueños, ajá, y se los dejo en la descripción, ajá. Y si mal no recuerdo, más o menos de esa época también fue el texto de Freud, Sueño y telepatía, para que vean cómo Freud se acercaba, digamos, a esos temas, que Freud no creía en la telepatía. Freud explicaba la telepatía o lo que podemos llamar telepatía como mecanismos inconscientes de percepción. Es decir, yo puedo percibir y saber cosas que mi conciencia no detecta, lo cual, cuando te metes a análisis, cuando hablas en un diván frente a un analista, lo puedes notar. Yo hice esto por esto. No, no es cierto. Yo hice esto sin saber que yo sabía esto otro. Por ponerlo ahorita de manera clara, pero en el análisis es difícil notar esa clase de eh, contacto con un saber que uno no sabe tener, ajá, que uno no tiene consciente. Ajá. Ahorita voy a dejarlo así, la descripción. Otros trabajos que destacaron fueron el de Carl Abraham, el complejo de castración femenino, el de Sándor Ferenczi, procesos en la técnica activa de psicoanálisis, progresos en la técnica activa en psicoanálisis. Aquí también me llama la atención técnica activa. Roheim produjo gran impresión al improvisar una comunicación en inglés sobre el totemismo en Australia. Pero miren, un comentario directamente de Ernest Jones sobre Sándor Ferenczi. Ferenczi murió loco, hablando de escisión, hablando de procesos. Ajá. Ferenczi fue, tal vez, después de Jung, el mejor amigo de Sigmund Freud. Ajá. Tenía una relación muy particular con todos sus discípulos, pero quien más se acercaba, digamos, a una amistad muy personal, muy cercana, una amistad íntima, fue Sándor Ferenczi. Ajá. Y al final de su vida, también cuando Ferenczi muere, Freud le dedica unas palabras a su querido amigo. Les dejo la nota necrológica de Sándor Ferenczi, en donde le dice que dedicó los últimos años de su vida a combatir los sentimientos de una soledad. Ajá. Y esto es particular, porque Ferenczi era casado. Ajá. Ferenczi siente, digamos, como esa presión que cae sobre el psicoanalista, como una presión indeseable hacia el final de su vida. O eso es lo que podemos entender. Ajá. El psicoanálisis ofrece una sabiduría costosa al psicoanalista. El psicoanalista no puede, digamos, volver a ser quien era antes. Es, digámoslo, un precio del conocimiento que brinda el psicoanálisis. Por eso, queridas, queridos, yo en mi propio libro nombro al psicoanálisis y lo que puede ofrecer no como la promesa vacía y estúpida de la salud mental, bendición para todos, bienaventuranza para todos. Solo tómate este chochito y a ver qué pasa con tu cerebro. Pero bendito seas, porque así lo dice la salud mental. Aleluya, ¿no? Por supuesto, estoy siendo tanto irónico y sarcástico al señalar también que el conocimiento que viene con el psicoanálisis viene con un precio para el psicoanalista. Y esto quiere decir al menos la demanda directa de no hacernos tontos, de hablar con la verdad. Ajá. Ahorita dice el texto. En todos sentidos fue este un congreso muy positivo, que sirvió de motivo de reunión a gente laboriosa durante años, que había estado privada de mutuo contacto. Más tarde escribió Freud que, entre comillas, se sentía orgulloso del congreso, y era motivo de congratulación general el hecho de que fue esta la primera oportunidad en que gente de trabajo de países enemigos se reunían para fines de colaboración científica. Lo siento, es verdad. El psicoanálisis es una ciencia, pero es una ciencia que requiere, por supuesto, de una preparación. Es una ciencia que no puede percibirse de manera, ¿cómo decirlo?
automática. En mi propio libro lo expongo. Una ciencia, digámoslo así, deshumanizada, se puede transmitir por medio de manuales. Y pueden ustedes aprender cualquier clase de ciencia que no requiera del científico por medio de un manual. Ajá. Química, física, ahí no importa el científico. En el psicoanálisis sí importa. Ajá. Por eso, aquellos críticos, ¿cómo decirlo?, que intentan cuestionar el psicoanálisis sin someterse al diván, es como si un ser humano tratara de cuestionar el conocimiento de la física y la química sin sus órganos sensoriales, ajá, sin instrumentos de medición. Y ese es un buen paralelismo. El alma del analista es su instrumento de medición. No sé si alcanzan a escuchar. De repente se ha soltado una tormenta aquí en mi localidad. Espero yo que no se me vaya la luz. Déjenme ver, no hemos empezado, no hemos avanzado mucho. Y el texto creo que acaba en las 50 y tantos. Sí, miren, tenemos bastante. Al menos tenemos para dos videos, creo, 52. Creo que nos faltan 20 páginas. Si en este video leo 10, me daré por bien servido. 31, sí, miren, vamos por 10 páginas. Dice el texto: en oportunidad del Congreso de La Haya, tomamos medidas para consolidar aún más la estructura interna del comité, el grupo que están viendo al fondo de de mi pantalla, ¿vale? Atrás de mí, mi pantalla verde. El comité privado, pero que ahora pudo reunirse en pleno por primera vez. Decidimos reemplazar, por lo menos en parte, la forma irregular de correspondencia que íbamos manteniendo entre todos los miembros por una Rudendorif, carta circular que cada uno de los miembros habría de recibir y que nos mantendría al corriente de los cambiantes acontecimientos y planes. La primera serie de estas cartas circulares se inició el 7 de septiembre de 1920. Al comienzo fue semanal, pero en diferentes épocas los intervalos fueron de 10 días y hasta de una quincena, 15 días. Sin embargo, este procedimiento, tendiente a ahorrar tiempo, no tenía el propósito de suprimir la correspondencia de carácter más personal, especialmente con Freud, que en cada caso pudiera resultar deseable. Es decir, establecieron dos métodos de comunicación entre el grupo, pero eso no eliminaba la necesidad que tenía cada uno de hablar con su maestro y amigo. Ajá. Dice el texto. En octubre de 1920, Freud, contento por los derechos de autor que le enviaba a su sobrino de Estados Unidos, dinerito, que después de la Primera Guerra a Freud no le caía nada mal, le escribió a su sobrino, si mal no recuerdo, Edward Bernays, me parece Edward. Le escribió a su sobrino ofreciendo enviar 4 artículos para una buena revista de Nueva York. Serían de carácter popular y Freud proponía que el primero de ellos llevara el título de No Use, el psicoanálisis en polémicas. ¿Eh? No entiendo. No Use. Me parece que esto es inglés o será español. No use el psicoanálisis en polémicas. No recuerdo ese texto. Al menos no aparece en la Standard Edition. Bernays, su sobrino, recogió inmediatamente la sugestión y entró en tratos con el Cosmopolitan Magazine. Esta ofreció a Freud $1,000 por el primer artículo y en caso de obtenerse éxito, le pediría otros más. En lugar del tema que había sugerido Freud, proponía varios títulos, tales como la ubicación psíquica de la mujer en el hogar, la ubicación psíquica del marido en el hogar, etc. Freud se sintió ultrajado. Y cómo no, es que miren, una cosa es no use el psicoanálisis en polémicas, es decir, respeto por favor, yo hice mi método, yo hice mi disciplina, yo hice mi movimiento, no para andar discutiendo con gente que no vale la pena.
Y acá le proponen, denos consejitos para formar un buen hogar. El hecho de que la aceptación de artículos de un autor bien conceptuado tuviera que depender de los gustos del gran público y que los temas a encarar no fueran los que él mismo proponía, hería su orgullo y dignidad. Palabras de Freud. De haber tomado en cuenta desde el comienzo de mi carrera la clase de consideraciones que mueven a su editor, seguramente no habría llegado a ser conocido de ningún modo ni en Estados Unidos ni en Europa. Pues sí. Escribió a Edward Bernays una carta punzante de rechazo, pero no puedo dejar de pensar que parte de su indignación provenía de un ligero sentimiento de vergüenza de haberse apartado él mismo de sus principios habituales y haber concebido el propósito de ganar dinero escribiendo artículos de carácter popular. Fue la única vez en su vida que llegó a pensar en un plan como este. Una sugerencia, busquen qué hizo él. Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud. Y una palabra, asocien ese nombre con mercadotecnia. Y luego me dicen qué encuentran, ¿vale? Es que, queridas, queridos, el doctor Freud sembró y cosas pasaron. Y cosas que no necesariamente tuvieron influencia en la voluntad de Sigmund Freud. Es posible también ligar al doctor Freud con la creación y la forma de Alcohólicos Anónimos, justamente al evitar el psicoanálisis, razón por la cual, al menos en México, existen muchos grupos peligrosos, sectarios, violentos, que ofrecen, tal vez no salud mental, pero sí la cura del alcoholismo a través de métodos inhumanos como torturas. No exagero. El gobierno está al pendiente de esos grupos y se busca combatirlos legalmente, pero el gobierno y la sociedad mexicana tienen mucho que no negociar, mucho que hablar entre ellos, ajá, entre el gobierno y la sociedad mexicana. Voy a dejar mi comentario hasta ahí porque voy a hablar de eso en otro momento. Dediqué más o menos 10 años de mi vida a una situación no de alcoholismo, pero sí de conocimiento y estudio de ese tipo de situaciones, ¿vale? Ahorita vamos a avanzar en el texto. Un mes más tarde recibía un cable de Bernays, de su sobrino, anunciándole que un grupo de personas de Nueva York le aseguraban la suma de $10,000 si se decidía a permanecer allí 6 meses tratando pacientes por la mañana y dando conferencias por la tarde. Su respuesta cablegráfica, no había internet, fue simplemente no conviene, a la que siguió una extensa carta que constituía una obra maestra de sagacidad comercial. ¿Y por qué no la incluyó, querido biógrafo? Voy a ver si la encuentro, pero no les garantizo nada. Además de que eh, eh, tengo pendiente la adquisición de todas las cartas de Sigmund Freud. Pero aquí, queridas, queridos, Freud, para ese tiempo, 1920 más o menos, había tenido ya experiencias cercanas con la sociedad americana y no quería. Podríamos decir que Freud tenía algo en contra de la cultura americana. Él no era fanático, no era creyente del sueño americano, no creía en los valores que daban forma a la sociedad estadounidense. Ajá. Y debo decir que terminó teniendo mucha razón. Un ejemplo, 1900. ¡Ay! 5 conferencias de introducción al psicoanálisis que Freud dicta en la Stanley Hall University. Durante su propuesta, ¿cómo decirlo?
la explicación de de los postulados de la interpretación de los sueños. El sueño como cumplimiento de deseo. Al estar exponiendo su tesis, una mujer se levanta de la audiencia y afirma, me parece que literalmente, puede ser que los sueños de los europeos sean egoístas, pero yo nunca he tenido un sueño egoísta. Mi pregunta, bueno, es que la forma en la cual ella se defiende de esa afirmación es, primero, la confirmación del postulado freudiano y segundo, enfrentan la realidad con un narcisismo exagerado. Ajá. Es decir, yo no soy eso que usted dice, pero al afirmar que no soy esto que usted dice, confirmo que soy eso que usted dice, pero lo voy a negar toda mi vida. Ajá. ¿Por qué? Pues porque yo soy una buena cristiana. Por ponerlo de una manera, y esto no para hacer descansar esta culpa sobre el cristianismo. Esto recuérdenlo, queridas y queridos, no es una cuestión del psicoanálisis contra la religión. El psicoanálisis no quiere en ningún momento pisar el terreno de la religión como influencia moral, personal y social. Ajá. Y sin embargo, el psicoanálisis opera en un nivel mucho más elemental, tan elemental que podemos hacer la siguiente declaración desde el psicoanálisis. No es la religión la fuente de la moral, es el sujeto, es el principio de placer. Razón por la cual, a pesar de que hay mandamientos escritos en todas las religiones, en todas, siguen todos los teólogos de todas las religiones inventando mandamientos, poniendo condición tras condición tras condición. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, la realidad humana cambia, siempre. Pero esto es parte de mi fruto del psicoanálisis del Estado, ¿vale? Hay una relación muy cercana entre la religión como dogma, como discurso social que busca una cohesión social y que nunca es alcanzada porque la religión justamente depende siempre de interpretaciones. Pero, ahora sí ya, vamos a seguir. Entonces, Freud se niega a un acuerdo al parecer bastante importante, sustancioso, algo que no le hubiera caído nada mal después de haber pasado hambre en la guerra. Freud calculaba detalladamente los gastos que correspondían por su cuenta, sin excluir el incremento en los réditos, etcétera, y llegaba a la conclusión de que volvería a Viena agotado y más pobre que antes. Otro motivo decisivo era el hecho de tener que dar conferencias en inglés. Freud no hablaba inglés, o lo hablaba mal. Ajá, no estaba satisfecho con su inglés. Más avanzado el año 1900, la situación económica de Freud comenzó a dar signos de rehabilitación. En el mes de noviembre estaba ganando las dos terceras partes de lo que había ganado antes de la guerra. Comenzó incluso a acumular una pequeña cantidad de divisas extranjeras. A este objeto hizo que yo abriera, Ernest Jones, abriera en ese verano una cuenta a mi nombre en un banco holandés, a la que él pudiera enviar parte de los honorarios que recibía de pacientes extranjeros. La editorial, que tan importante papel habría de desempeñar en la vida de Freud de ahí en adelante, era el es alemán, discúlpenme, Internationaler Psychoanalyster Verlag, ok, la Verlag, fundada en Viena a mediados de enero de 1919. Constituyó en muchos sentidos una empresa muy positiva, por más que significó para nosotros durante años un motivo de preocupación económica y llegó a motivar incluso ciertas dificultades personales. Sus directores eran Freud, Ferenczi, von Freund. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que no aparece aquí. Pero después este caballero, von Freund, no, no es cierto. Von Freund fue el que falleció millonario y le heredó a Freud, que perdió la fortuna en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y Otto Rank, gente cercana a Freud, ¿vale? Y el mismo Freud.
En septiembre ocupé el lugar de von Front, que estaba muriendo lentamente. Ajá. Y en 1921 se agregó al directorio Eitingon, Max Eitingon. Si mal no recuerdo, era abogado Eitingon. Fue la única oportunidad en que vi a von Front y no olvidaré nunca la luctuosa expresión con que el hombre condenado a morir contempló a su sucesor. Rank fue designado director gerente y pronto ocupó el lugar de ayudante de Theodor Reich. El primer libro publicado por la nueva empresa era de Abraham, Ferenczi, Simmel y yo, sobre neurosis de guerra y apareció en mayo de 1919. El interés que Freud ponía en el futuro de la Verlag era, sobre todo, expresión de su poderoso deseo de independencia económica. La idea de sentirse completamente liberado de las condiciones impuestas por los editores, no era económica, era creativa, que siempre lo habían fastidiado, y de poder publicar los libros que quería y cuando se le ocurriera hacerlo, ejercía una poderosa atracción sobre este aspecto de su carácter. La existencia de una editorial propia daría además una mayor seguridad a la publicación ininterrumpida de las revistas psicoanalíticas, cuya existencia había sido gravemente amenazada durante la guerra. Por último, los autores que no contaban con bienes de fortuna podrían tener la seguridad de poder publicar una buena obra que eventualmente podría ser rechazada por los editores comerciales. Ujú. Desde el punto de vista de el público en general, habría cierta garantía de que los libros publicados por una editorial como esta, por mucho que variara su calidad, pertenecerían al acervo de la literatura psicoanalítica, que era necesario distinguir de muchas otras publicaciones que se disfrazaban con ese nombre. Mira, también era una cuestión política entonces y de control. La mayor parte de estos propósitos fueron logrados, si bien a costa de un considerable esfuerzo económico y de muchas energías restadas de ese modo a la labor científica. En los 20 años de su existencia, la Verlag publicó 150 volúmenes, incluyendo 5 colecciones, además de las obras completas de Freud, y aparte de mantener en publicación 5 revistas psicoanalíticas. Lo que se inició en Inglaterra como rama de la editorial vienesa publicó también más de 50 volúmenes, muchos de los cuales eran traducción de los libros más valiosos de la Verlag. La dificultad más grande con que tropezó a lo largo de estos esfuerzos era de índole económica. La Verlag se costeaba por sí misma tan solo en algunos raros periodos, y los llamados a la contribución de los mismos psicoanalistas se repitieron constantemente. Freud, por su parte, no aceptó en ningún momento cobrar derechos de autor e incluso enterró buena parte de su propio dinero en la empresa. La estrechez financiera tuvo además el efecto de impedir la realización de uno de los objetivos que nos habíamos propuesto, el de ayudar a los autores pobres. Nos vimos obligados más bien a pedirles que contribuyeran al pago de la impresión de sus libros, de modo que se vieron incluso menos favorecidos que si se hubieran dirigido a una firma comercial. Con todo, contemplados todos los aspectos, la Verlag debe ser considerada como una empresa loable. Para Freud fue una fuente considerable de ansiedad, de enorme trabajo personal, pero también de profunda satisfacción. Es lo que les digo, queridas, queridos. No es que como psicoanalistas busquemos complicarnos la vida, pero sí tenemos la obligación, digamos, de afrontar las dificultades inherentes a ella. La vida y el amor y la vida. Si todo fuera como la fantasía no lo dicta, pero no. Queridas, queridos, hay que buscar la verdad y vivir en la verdad, ¿vale? Dice el texto, de lo que no cabe duda es que la Verlag no hubiera llegado a existir ni vivido un solo día sin la capacidad y la energía verdaderamente asombrosa, tanto desde el punto de vista de la labor editorial como de la gestión administrativa con que Rank se lanzó a la tarea. Entonces se lo debemos a Otto Rank. Ajá. Durante 4 años no se apartó de Viena para tomarse descanso alguno, y aún al cabo de ese tiempo se llevó consigo un enorme material de trabajo.
Los 5 años durante los cuales continúa Rank con ese furioso ritmo de trabajo deben haber constituido un factor importante para su posterior derrumbe mental. No sé a qué se refiere, pero vamos a verlo. Von Freund, el gran amigo de Freud, había dejado una suma considerable para financiar la Verlag y otras cosas que Freud estaba proyectando. Representaba el equivalente de 100.000 libras, eh, una fortuna, ajá, no de Freud, sino de Freund, Anton von Freund, que también les dejaré en la descripción su nota necrológica. Pero este fondo tuvo una vida muy accidentada. Solo fue posible transferir a Viena una cuarta parte del mismo, 500.000 coronas. Se decidió retener la mitad de esta suma en Viena y transferir la otra mitad a Londres. Con respecto a la primera mitad, Rang cometió el único error de cálculo financiero en que le he visto incurrir jamás. En esa época, cuando la monarquía austrohúngara se hallaba en plena disolución, se podía optar entre conservar la moneda austriaca o convertirla en coronas de la recién creada República Checoslovaca. Rank pensó, como mucha otra gente, que el nuevo estado no resultaría viable y decidió conservar los billetes austriacos. Al cabo de un par de años, la inflación quitó a estos todo su valor, en tanto que los billetes checos se valorizaban cada vez más. Esto era una doble desdicha, ya que el trabajo de impresión que empleábamos se hacía en Checoslovaquia y tenía que ser pagado con esa moneda. Yo me encontraba en Viena en septiembre de ese año, 1919, junto a Erich Hiller, un joven que habría de colaborar en los nobles planes en que nos estábamos embarcando y y dimos comienzo a la tarea de pasar de contrabando de Austria a Inglaterra otro 1/4 de millón de coronas. Al cruzar la frontera austriaca fuimos completamente desnudados por los funcionarios aduaneros, de modo que la operación requirió que de nuestra parte cierta finura. Mi valija fue la primera en ser revisada, de modo que toda tranquilidad yo, de modo que con toda tranquilidad yo pasé el fajo de billetes de la maleta de Hiller a la mía, que ya había pasado por la aduana, pero las dos tenían que ser revisadas nuevamente al día siguiente, cuando el tren partía para Suiza, de modo que alquilé un automóvil a la mañana siguiente y recorrimos el puente sobre el Rin que separa los dos países. Al llegar al Linde pudimos sostener que nuestro equipaje ya había sido revisado y rotulado, pero esa hazaña no halló recompensa alguna, dado que al cabo de 1 o 2 años los billetes alcanzaban a valer escasamente el papel en que estaban impresos. Rank no nos había permitido cambiarlos por las pocas libras inglesas que al comienzo nos habrían dado por ellos. Nadie podría creer que en esa época que la moneda de un país pudiera desvalorizarse y desaparecer de tal manera. Entonces simplemente lo perdieron. Qué pena realmente, pero a causa del régimen bolchevique implantado en Hungría y la ocupación rumana que siguió a aquel en agosto de 1919. Resultaron vanos todos los esfuerzos de transferir a Viena parte alguna del núcleo principal del fondo. El terror rojo, me parece que el comunistas, siguió al terror rojo siguió el terror blanco, con una intensa ola de antisemitismo que afectó seriamente la situación de Ferenczi. Sin embargo, Rank y con él von Front no cejaron en la lucha y a finales de 1919 se tuvo la impresión de que podría salvarse de la confiscación siquiera una parte del dinero. Las autoridades municipales sostenían que, tratándose de una donación caritativa, esta debía ser dedicada a fines filantrópicos locales y que el dinero en todo caso no debía salir del país. Ferenczi llevó a cabo multitud de negociaciones, pero la oposición de las fuerzas antisemitas y antipsicológicas era demasiado poderosa y tan solo al cabo de 3 años pudo rescatarse apenas una pequeña parte del fondo. Esto colocó a Freud y a la Verlag
en una situación desastrosa, ya que entre tanto habían contraído compromisos financieros bastante considerables. Pero a esto, Eitingon, el puntual que en ningún momento falló, salvó la situación unos meses más tarde, induciendo a un simpático cuñado suyo de Nueva York a hacer a la Verlag una donación de $5,000. ¡Wow! Desde muy al principio resultó evidente la conveniencia de extender nuestras actividades editoriales más allá de la esfera germanoparlante, de habla alemana, digámoslo así. Una semana después de la fundación de la Verlag, la firma comercial de Berna se ofreció a participar en las obras que se editaran en Viena. A las firmas pertenecientes a países ex enemigos les estaba prohibido en esa época tener filiales en Inglaterra, y en el caso de que las tuvieran, debían someterse a restricciones prohibitivas. Tuve que convertirme, pues, en editor independiente, creando lo que se llamó la International Psychoanalytical Press. Se inició con un negocio de librería en Weymouth o Weymouth, Weymouth, Weymouth Street, donde se vendían principalmente libros en alemán, difíciles de conseguir en otra parte. Eric Hiller, el joven ayudante de quien hemos hablado antes, se encargó de esta actividad. Esta empresa apenas duró un año, al cabo del cual vendimos las existencias de la librería por 100 libras y clausuramos el establecimiento. Luego vino la International Psychoanalytic Library Series, Biblioteca Psicoanalítica Internacional, cuyo 50º volumen acabo de preparar para la publicación, es decir, una mejor editorial. Ajá. Los primeros dos volúmenes aparecieron en 1921. Después de esto, en 1924, el Instituto de Londres hizo un arreglo satisfactorio para la Howard Press. Las publicaciones de esta empresa, mixta, han continuado hasta la fecha. De la enorme labor que significa la traducción de los libros de Freud, lo que aquí más nos interesa es su constante y minuciosa colaboración personal. Le enviábamos pregunta tras pregunta acerca de ambigüedades en la exposición y le hacíamos diversas sugerencias acerca de ciertas contradicciones internas y cosas por el estilo. Desde aquella época, esto ha continuado todo el tiempo, bajo la eficiente dirección de James Strachey, con el resultado notable de que las traducciones inglesas de los libros de Freud, bajo el nombre de Standard Edition, podrían ser consideradas desde el punto de vista de la corrección más valederas que cualquier versión alemana. Standard Edition, nosotros la conocemos como ediciones Amor-Rortu. Ajá. Son los libros verdes, verde olivo, pero como son casi del mismo tono que mi fondo de pantalla, no se puede ver del todo, ¿vale? Continuamos. Para procurarme ayuda en la preparación y corrección de la International Journal of Psychoanalysis, la tercera y más importante de nuestras empresas, pude lograr la colaboración de Brian y Flugel, ambos de Inglaterra. Esos apellidos, no me logro familiarizar con la pronunciación del inglés. La delicada cuestión de designar a los norteamericanos que habrían de ocuparse de igual labor resultó más complicada. Al cabo de una serie de movimientos tácticos, la elección recayó finalmente en los nombres de Brill, Frink y Oberndorf. Desde el comienzo informé, por supuesto, de nuestros planes a Brill, que inmediatamente me prometió su cordial apoyo. Al mismo tiempo me hizo la curiosa sugerencia de que creáramos una asociación psicoanalítica anglo-americana en lugar de la Asociación Internacional, que en esa época era esencialmente alemana o por lo menos germano-parlante. Brill se había mostrado fuertemente pro-alemán en la primera parte de la guerra, pero los acontecimientos posteriores parecen haberlo norteamericanizado en exceso. Siendo yo, entre otras cosas, un buen europeo y de mentalidad invariablemente internacionalista, me mostré reacio a la sugerencia de la que no volvía a oír nunca más. Con excepción de la amistosa carta citada, el silencio de Brill fue absoluto por mucho tiempo.
Yo hubiera deseado inaugurar el Journal con un artículo suyo, pero repetidos requerimientos míos, incluyendo 3 telegramas, resultaron inútiles. No obtuve respuesta alguna. Freud no había tenido noticias de él desde el comienzo de la guerra, y a medida que transcurría el tiempo después de la misma, su preocupación al respecto fue cada vez mayor. Finalmente dio muestras de existencia. De Brill recibí la traducción de Leonardo, El chiste y tótem. Ninguna carta. Perdóneme que le diga que es un judío alocado. Palabra hebrea, me parece. No sé pronunciarlo. No quiero latinizarlo, ¿vale? Continúa Freud. Ah, no, no. Creo que dice Ernest Jones. En el interín, digamos, en el entretiempo, en el intervalo. Sin embargo, con noble gesto, Brill reunió $1000 para ayudar a la Verlag. Y así se lo comunicó a Rank. Yo no tenía noticias de él cuando, de pronto, Freud me escribió diciendo que Brill está realmente bien. Brill no había asistido al Congreso de La Haya en septiembre de 1920, pero luego llegó la explicación de su prolongado silencio. Palabras de Freud. He recibido de Brill una extensa, tierna, alocada carta en la que no menciona una palabra del dinero que reunió, pero me explica el misterio de su conducta. Se trataba simplemente de celos, de sensibilidad herida y de cosas por el estilo. Haré lo que pueda por aplacarlo. Brill había pasado evidentemente por una época muy difícil, pero esta fue la única de esta índole en su vida. Desde ese momento fue nuevamente y para siempre el viejo y leal amigo. La cosa se debió a que Brill había creído, sin fundamento por cierto, que Freud se sentía resentido con él a raíz de las severas críticas que habían merecido sus traducciones. Freud nunca había tomado la cosa mal, pero Brill decidió sabiamente dejar esta tarea de ahí en adelante a otras personas. En 1916, hacia la mitad de la Gran Guerra, Freud debe haber tenido la sensación de haber dado ya al mundo todo lo que era capaz de darle, en forma tal que poco le quedaba más allá de vivir los años de vida que le quedaban. Nada más que dos en realidad, según sus cálculos. Sí, Freud era un poquito, digamos, supersticioso y como ya gente de su familia cercana había fallecido, pensaba que no tenía mucho tiempo. Lo vimos en los capítulos, bueno, no me acuerdo si pasados o los últimos capítulos del segundo volumen, ¿vale? Si mal no recuerdo, cuando le avisan de la muerte de su medio hermano, de la misma edad. Ajá. Dice el texto, en la asombrosa, casi increíble eclosión de energía, su medio hermano, su sobrino, no me acuerdo, pero bueno, gente cercana a Freud ya había muerto. En la asombrosa, casi increíble eclosión de energía que trajo consigo la primavera de 1915, había volcado sus pensamientos más profundos y sus ideas de más vasto alcance en la serie teórica de ensayos sobre metapsicología, y el año siguiente puso fin a su ciclo periódico de conferencias en la universidad, escribiendo y publicando, a cambio de eso, la Introducción al Psicoanálisis. No estoy seguro, queridas, queridos. mm, Voy a dejarles en la descripción los textos de metapsicología. Les dejaré también las conferencias de introducción al psicoanálisis, al menos no todas completas. Es que el periodo de conferencias se extiende, creo que de 1916, creo, hasta 1937. Eh, en total, digamos, son 2 volúmenes y medio. Ajá, entonces es bastante contenido. Conferencias de introducción. Dice el texto. En los 2 años que siguieron, nada cabía esperar al parecer, ni en cuanto a desarrollo ni a difusión de sus doctrinas. Pero el estímulo que trajeron consigo a finales de 1918, el Congreso de Budapest, la fundación de la Verlag y las nuevas noticias que llegaron de Allende los mares, tuvieron por efecto reanimar el espíritu de Freud.
A comienzos del nuevo año manifestó a Ferenczi que se mantenía aún completamente atascado en cuanto a ideas científicas, pero apenas un par de semanas más tarde tenemos noticias de algunas nuevas ideas sobre el tema del masoquismo, de cuya corrección se sentía seguro. En marzo llegó una revelación más extensa de las ideas que evidentemente estaban germinando durante esa primavera. Palabras de Freud. Acabo de dar fin a un trabajo de 26 páginas sobre la génesis del masoquismo que llevará por título Pegan a un niño en la descripción. Estoy comenzando otro con el misterioso encabezado, más allá del principio de placer, ese ya lo habíamos mencionado. No sé si es esta fría primavera o la dieta vegetariana lo que repentinamente me han hecho tan productivo. 15 días más tarde escribía. Estoy escribiendo el nuevo ensayo titulado Más allá del principio de placer y cuento que lo entenderá usted, cuya comprensión no me ha faltado nunca. Mucho de lo que allí digo es bastante oscuro y el lector se verá obligado a arreglarse como pueda. Algunas veces no puedo hacer otra cosa que eso. Así y todo confío en que usted encontrará en él muchas cosas de interés. Al cabo de 2 meses estaba listo el primer borrador, pero se proponía volver a escribirlo durante el tratamiento a realizar en Bad Hastein. Entre tanto, se ocupó durante las escasas horas libres que le quedaban antes de partir en volver a escribir un viejo artículo suyo que había descubierto en un cajón. Era un trabajo interesante sobre lo siniestro, perdón. Eh, en la Standard Edition aparece como lo ominoso, que publicó en Imago hacia fines de ese año. Ah, 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 pa, pa. Poco fue lo que adelantó durante sus vacaciones y tal como me manifestó a mí, el trabajo no progresaba porque se sentía demasiado bien. Evidentemente no se sentía satisfecho de su esfuerzo, y al parecer lo abandonó postergándolo hasta el verano siguiente. Escribió en el intervalo uno de sus grandes historiales clínicos, al que se refiere, el que se refiere a la homosexualidad femenina. Me parece que es un caso de homosexualidad femenina que ahí está, contradice la teoría psicoanalítica. Freud era, digamos, quien ponía a cada rato a prueba su propia teoría. Un segundito. Femenina. En mayo manifestó a Eitingon. Estoy corriendo, ya quiero salir a correr. Estoy corrigiendo y complementando ahora el más allá del principio de placer y me encuentro en una etapa productiva. El 16 de junio, expuso un resumen del mismo en la Sociedad de Viena. En ese mismo mes escribió a Ferenczi que se había producido en este trabajo curiosas derivaciones, con lo que presumiblemente refería a la inmortalidad virtual de los protozoarios. Terminó el trabajo antes de partir para sus vacaciones de verano y más tarde pidió Eitingon que fuera testigo de que ya había estado terminado a medias en la época en que su hija Sophie se hallaba todavía en perfecto estado de salud. Agregaba, mucha gente, frente a esto, sacudiría la cabeza en señal de duda. Esta petición a Ettingon resulta realmente curiosa y sería el caso de preguntarse si no era manifestación de una negación interna de que los nuevos pensamientos acerca de la muerte pudieran haber sido influidos por la depresión causada por la pérdida de su hija. Sophie murió, si mal no se sabe, de una neumonía. Y no murió niña, sino murió adulta, ya con hijos. Sophie, hija de Sigmund Freud. Ajá. Entonces fue una gran pérdida para el doctor Freud. De no haberse referido casualmente en otra carta escrita apenas 2 semanas después del desdichado acontecimiento, a lo que estaba escribiendo entonces acerca del instinto de muerte. Las asombrosas ideas expuestas por Freud aquí sobre la relación entre la vida y la muerte
y la introducción de su concepto de un instinto de muerte no solo eran profundamente filosóficas, sino también altamente especulativas por su índole. Freud mismo las ofreció como tales, con su carácter indudablemente de ensayo, si bien más tarde llegó a aceptarlas enteramente. Hasta entonces no había escrito nada por el estilo en toda su vida, y esto mismo ya es un hecho del más grande interés para todo aquel que se interese por la vida de Freud. Es verdad que a menudo había admitido la existencia de cierta tendencia especulativa e incluso inclinada a la fantasía como parte de su naturaleza, tendencia que por muchos años había cohibido vigorosamente, reprimido. Ajá. Ahora estaba dejando de lado la violencia que durante tantos años se había impuesto y permitiendo que sus pensamientos se elevaran hacia regiones distantes. Queridas, queridos, yo creo que dejamos hasta aquí. Estamos a 9 páginas de concluir, un poquito menos, de hecho. Acabamos en la 52, avanzamos las 10 páginas que queríamos avanzar o que quería yo avanzar. Un buen texto y un montón de referencias, queridas y queridos. Vamos a dejar hasta aquí. Y nos vemos lunes de Luis López Ballesteros, miércoles de Michel Onfray y viernes de vida y obra de Sigmund Freud, que después veremos la biografía de Lacan. Me emociona eso. Pero nos vemos pronto, chicas, chicos. Bye.